Señor Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la Universidad de Guadalajara, señoras, señores, queridos amigos. Ante todo, quiero agradecer en nombre de la Fundación de la Libertad a la Universidad de Guadalajara por recibirnos una vez más en esta sesión que se ha organizado con cierta celeridad. Y quiero agradecer también a Enrique Krause por haber organizado estos 4 paneles dedicados a la libertad de expresión. Un tema que desgraciadamente es de mucha actualidad en América Latina, como lo ha sido a lo largo de su historia. La libertad de expresión es la medida más segura que tenemos para saber si un país es democrático o no. La libertad de expresión permite a la prensa, a la radio, a los periódicos, dar opiniones contrarias a las del gobierno. Esta es una definición un poco general, pero entiendo que es válida fundamentalmente para los países de América Latina. Si hay libertad de expresión, hay democracia. No es suficiente, por supuesto, para que funcione una democracia, pero si no hay libertad de expresión, no hay democracia. Eso es absolutamente claro y válido para todos los países del mundo. En América Latina hemos experimentado, por desgracia, a lo largo de nuestra historia, esta falta de democracia que significa fundamentalmente la libertad de expresión. La conocimos en los tiempos coloniales, cuando a través de la Inquisición, un poder que era religioso y que era también absolutista, impedía la libertad de pensamiento y impedía la libertad de expresión. Luego, con la independencia, muchos países latinoamericanos recortaron la libertad de expresión, destruyendo las bases del sistema democrático. En la actualidad, la libertad de expresión está recortada en muchos países latinoamericanos: Cuba, Nicaragua, Venezuela y ahora, por desgracia, el país mío, que es el Perú, que va acercándose poco a poco a través de unas elecciones fraudulentas, lo repito, fraudulentas, a ese grupo de países que proclaman el socialismo del siglo XXI como la fórmula que nos arrancará del subdesarrollo. Quienes profesan esta doctrina no parecen haberse enterado de que el comunismo ha desaparecido en el mundo. Ningún país es comunista, con la excepción de Corea del Norte. Algunos ejemplos los hemos visto recientemente en Cuba, en Venezuela, ahora en Nicaragua, del fracaso fundamental del intento de crear países socialistas que trajeran igualdad, prosperidad a nuestros países. Creo que lo ocurrido en Cuba, lo ocurrido en Venezuela, lo ocurrido en estos días en Nicaragua, es el mejor ejemplo del fracaso absoluto del socialismo radical, del comunismo, para satisfacer los anhelos de igualdad, de trabajo, de prosperidad, que muchas veces han retrocedido a América Latina hacia estadios muy inferiores de aquella prosperidad que se ha ido imponiendo en el mundo como la única solución a los problemas del subdesarrollo.
Digo la única solución después del fracaso de la Unión Soviética, del fracaso de China popular. Ninguno de esos países son hoy día socialistas, son países capitalistas de amiguetes, donde lo que se pide a los empresarios es asumir de una manera servil todas las decisiones del gobierno y en tanto, con ese precio, pueden actuar con la libertad de movimientos y de competencia que caracterizan a los países democráticos. O sea que el comunismo tiene su reducto en el África y en América Latina. Esto debería ponernos en movimiento si no queremos seguir retrocediendo y llegar a situaciones verdaderamente críticas, como ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia. El tema de este foro, que es un anticipo de esa bienal que celebramos en Guadalajara cada 2 años, debería movilizarnos si no queremos seguir retrocediendo. El tema de este debate que va a tener 4 paneles a lo largo del día, es pues extremadamente importante porque en él, digamos, eminentes periodistas mexicanos van a poder expresar con toda libertad aquello que piensan de la libertad de expresión, de su vinculación con la democracia, si ella sigue existiendo en México o se ha recortado en los últimos años. Van a poder expresarse con absoluta libertad, con firmeza, pero también con formalidad y, si es posible, elegancia. La libertad de expresión es absolutamente fundamental, el primer impulso para que un país se democratice. Yo recuerdo haber vivido en España, donde ahora habito, lo que significó la aparición de la libertad de expresión en la prensa, en las radios y en la televisión. Los españoles no podían creérselo. Después de 40 años, la libertad estaba allí, al alcance de su mano. La libertad entraba a sus casas y a sus departamentos. Y el efecto que tuvo esta libertad fue inesperado y extraordinario. Apaciguó a los españoles, los hizo empezar a entenderse, a comprender que había un denominador común que no pasaba por la violencia, sino por la cordialidad, por la cercanía, por la simpatía entre los adversarios políticos. Eso hoy día comienza a perderse, pero tuvo por lo menos la virtud de unificar a la España bajo un punto de vista, el punto de vista a favor de la Comunidad Europea. La Comunidad Europea, si hay un país donde tiene un consenso favorable, es España. Y por una razón muy sencilla, porque los españoles se han beneficiado, como pocos países de los 27 que conforman la Comunidad Europea, de esta impronta que trata de unificar a países que tienen historias y lenguas muy distintas para estar como integrados en un mundo del futuro que nadie quiere que se repartan entre Estados Unidos y China. ¿Por qué es importante que no se repartan
el mundo estos dos países, estos dos gigantes que son Estados Unidos y la China? Porque en Europa nació la libertad, en Europa nació la democracia, en Europa nació esa libertad de expresión que hoy día celebramos, que es importante saber si existe o no, para saber si una sociedad es democrática o no lo es. Creo que es importante que Europa occidental fundamentalmente, que es nuestra cultura, desde que los españoles llegaron a América Latina, no llegaron solos, trajeron Grecia, trajeron Inglaterra, trajeron Alemania, trajeron Francia, trajeron España con ellos, y desde entonces los latinoamericanos somos también herederos de esa riquísima tradición en la que está fundada la modernidad, en la que está fundada la democracia y la libertad. Tan importante es este asunto que yo estoy pensando si en lugar de ese anticipo que representan estas importantes discusiones antes de la Bienal que celebramos en Guadalajara cada 2 años, sería conveniente establecerla de una manera sistemática, de una manera formativa, con la Bienal, para tener una oportunidad de expresarse sobre los problemas sociales y económicos que experimenta América Latina y que, repito una vez más, en lugar de adelantarnos, nos hacen retroceder. Creo que es importante que en estos momentos todos quienes defendemos la democracia salgamos a hablar, salgamos a defenderla con razones y a convencer a nuestros compatriotas de la importancia que tiene la libertad si queremos, entre otras cosas, prosperar, si queremos que no hayan guerras como las ha habido y que han destruido tantas veces la posibilidad de unirnos y trabajar por la prosperidad. Creo que es un tema delicado. En la Bienal defendemos la literatura, defendemos la comunicación entre los distintos países, defendemos la lengua que tenemos, pero no solemos hablar de los problemas de actualidad. En cambio, en estos anticipos sí se habla de la actualidad y sí se habla de los problemas sociales y políticos. Y se habla como debe hablarse en una universidad, de una manera sensata, de una manera educada, sin dejar de ser, por supuesto, firmes. Creo que la idea de discutir los problemas es una idea nueva en América Latina. No ha habido opositores entre nosotros, ha habido enemigos. Por eso nuestra historia está llena de sangre, es una historia que está llena de violencia, y la sangre y la violencia no suelen resolver los problemas. En cambio, el diálogo inteligente y contradictorio sí lo resuelve. Creo por eso que esta sesión dedicada a la libertad de expresión y que tiene como asiento la Universidad de Guadalajara es muy importante y podría extenderse, no como un anticipo, sino como una parte integral de esa reunión que tenemos cada 2 años, siempre debido a la cordialidad, a la simpatía y a la hospitalidad de la Universidad de Guadalajara, a la que una vez más agradezco el recibimiento que nos hace, y estoy seguro que en esos 4 paneles que vamos a escuchar en el curso del día tendremos muchas cosas que aprender.
Muchas gracias.